Soy José Javier Carros y a través de Telered.tv y la Alianza está con nosotros en esta oportunidad el presidente del sindicato que agrupa a los trabajadores de la empresa Corpoelec en el oriente del país, Anzoátegui, Juan García. Con nosotros vamos a conocer aspectos fundamentales de la crisis eléctrica que vive todo el país. Juan García, bienvenido a Telered.tv. Racionamiento eléctrico, ya es un hecho, se está aplicando día a día. En algunos sectores de 2 horas, en otros de 3, de 4. Realmente, ¿cuántas horas dura el racionamiento, al menos en la región oriental? Bueno, primero deja comenzar corrigiéndote, ¿no? Porque nosotros le decíamos racionamiento y es lo que conocemos. El ministro Jesse Chacón lo llamó Administración Eficiente de la Energía y ahora Luis Mota Domínguez lo llama Reserva de Energía. Es decir, entonces, es reserva de energía. Según pero en lo coloquial, en lo que sabemos, es racionamiento eléctrico. Racionamiento eléctrico. Bueno, el racionamiento se produce porque no hay suficiente generación como compensar la demanda. Ahora, tú me haces la pregunta de que hay zonas donde se hacen 2 y 3 cortes al día y hay uno que uno solo. Eso depende de la carga que pida Caracas. Aquí todo el sistema interconectado lo maneja Caracas, ¿no? Entonces, de acuerdo a los kilovatios hora o los megavatios que ellos necesiten racionar, es que se hace ese tipo de racionamiento programado, ¿no? Porque el circuito que sale en la mañana se trata de no tocarlo en el día, pero si piden muchos megavatios, entonces tienen que sacarlo 2 o 3 veces. Pero esa solicitud que hacen desde Caracas ya está programada para cada región. No, porque eso depende de cómo esté el sistema de generación. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Todo depende del sistema de generación. Todo depende del sistema de generación porque en estos momentos se le achaca el problema del niño, ¿verdad? Pero sin embargo, la situación del niño es planificable. O sea, tenemos 5 años que se sabe que el fenómeno del niño viene, pues en este caso, a Venezuela, y en esos 5 años se supone que nosotros debemos de generar, de repotenciar las energías alternativas a la hidroeléctrica. En este caso las termoeléctricas, la energía solar, energía eólica, o sea, las otras alternativas que hay porque sabemos que hay un verano muy fuerte. No se hizo. No se hicieron los mantenimientos preventivos, no se hizo la inversión en el momento determinado y esto hace que dependamos casi un 70% de lo que genera el GURI. Con la crisis ¿Por eso la mirada puesta en el GURI, Juan García? Sí, por eso, porque el sistema en general depende de lo que suceda en el GURI. ¿Qué sucede si el GURI sigue bajando su cuota? Bueno, el GURI está hecho para, en verdad, jamás quedarse sin generación. Si sigue bajando la cuota, que llegaría a los 240, que es la cuota crítica, sacaría de funcionamiento 5 turbinas aproximadamente, serían 5.000 megavatios que dejarían de suministrarle al país, y esto es grave porque tendría que haber mucho más racionamiento de lo que hay ahora en la ciudad. Uno escucha a diario, en las colas, en los bancos, en las panaderías, en cualquier lugar, hablar del GURI, y la gente se ha vuelto experta hablando del GURI, que si una turbina, que si apagar una turbina, que si se necesita el agua para que la máquina no deje de funcionar. ¿Cómo trabaja el GURI para abastecer de electricidad al país? Sí, fíjese que el problema ahorita nuestro no es generación instalada, el problema es que no hay suficiente agua para mover las turbinas. En la medida que hay generación hay que abrir más las compuertas para que pase más agua y pueda mover más rápidamente las turbinas. Al abrir mucho las compuertas, se va secando más rápido la represa del GURI, y los racionamientos son justamente para evitar eso, mantener las compuertas lo más cerradas posible, cosa de tratar de alargar para que llegue la temporada de lluvia. Esa es la gran pregunta, y también la gente se lo cuestiona. ¿Para qué sirve el racionamiento? El racionamiento justamente es eso, para no abrir las compuertas del GURI a total capacidad. De acuerdo a lo que ustedes manejan, desde el sindicato, ¿ha hablado con la gerencia sobre este particular? ¿Tienen injerencia los trabajadores en todo lo que está ocurriendo para la aplicación de este plan de emergencia? No, lamentablemente los trabajadores no somos tomados en cuenta en ninguno de los planes de emergencia que tiene el Estado venezolano, que es el dueño pues de la empresa eléctrica. Nosotros simplemente nos echan a un lado. Gracias a Dios en esta oportunidad sí ha habido información,
por lo menos la gente sabe que el problema es del Guri, porque la mayoría de los problemas a veces se achacan a los trabajadores. Se habla de saboteo, se habla de esto, se habla de lo otro, y en realidad lo que hay aquí es una falta de inversión en mantenimiento en los equipos, falta de inversión en los equipos de seguridad de nuestros trabajadores. Mira, nosotros hemos llegado al extremo que no tenemos un fusible para ponerle un transformador o un conector para empatar una línea que se revienta. Nuestra gran preocupación ahorita, cuando comience a llegar las lluvias, es cómo vamos a hacer, porque no hemos lavado las líneas, no hemos hecho mantenimiento de lavado de líneas. Eso es un camión. ¿Y qué va a suceder? Sencillamente va a haber muchos cortocircuitos porque hay demasiada contaminación. Si usted no lava los elementos, porque los elementos nuestros son aéreos, si usted no lava los elementos, la lluvia es uno de los conductores de electricidad. ¿Y nos iba a decir algo sobre un camión o varios camiones, la Sí, red, el parque automotor de Corpoelec? Ustedes en alguna oportunidad han visto un camión lavando con un chorro de agua las líneas. Ese es un mantenimiento preventivo que se hacía desde enero hasta mayo, para evitar que la contaminación haga el puente en la hora cuando la lluvia comienza a caer. Bueno, esto no se ha hecho, tiene años que no se hace. El camión más el tiempo que está malo que lo que está funcionando. Entonces, estas consecuencias, ¿qué va a traer como consecuencia? Líneas reventadas, fusibles quemados, transformadores quemados, y allí va a haber una contingencia porque no tenemos camiones. Ya para no es el afrontar fenómeno del niño. Ya no es el fenómeno del niño, ahora es el de la lluvia. Que son predecibles, pero que no lo hacemos, no lo atacamos a tiempo. No tenemos camiones para nosotros enfrentar la situación. Más el tiempo que el camión esté en el taller, porque hay 1 o 2 camiones nada más operativos, más el tiempo que esté en el taller. Pero recuerdo que con la gestión de Jesse Chacón, él hablaba de una dotación importante para que ustedes, los trabajadores, fuesen eficientes en la prestación del servicio. Que jamás llegó. Ah, ¿no llegó? No, jamás llegó. ¿Y por qué no llegó? Bueno, le hicimos esa pregunta al ministro Luis Mota Domínguez, que hizo el año pasado una asamblea con los trabajadores acá, y nos dijo que no se habían hecho los trámites necesarios y por eso no iba a llegar sino en este año. Todavía estamos esperando. Lo que sí le hemos criticado mucho, que sí han comprado Machitos y Toyota Hilux, ¿verdad? Pero no vemos camiones, que es lo que necesitan nuestros trabajadores para poder enfrentar la situación. Se tiende a incrementar este plan de emergencia, lo que ustedes conocen, lo poco que conocen, ¿qué nos puede informar? ¿Se va a incrementar el racionamiento? Es decir, las horas de racionamiento van a incrementarse en los próximos días, sí, mientras no llegue la lluvia. Claro, lamentablemente la única manera de contener y de alargar el servicio de energía es con los racionamientos, no existe otra. Vi por allí que hay una planta en Planta Centro, que es una de las principales generadoras térmicas que tenemos en el país, que debería estar generando 2.000 megavatios, apenas está generando 400 megavatios, y supuestamente en esta semana ponen en funcionamiento una máquina de 600 megavatios. Vendría a ayudar un poco a tratar de soportar la situación del sistema, pero así como entra una máquina en funcionamiento, hay otras que también tienen problemas y entonces hay que sacarlas de funcionamiento, y por eso es que no se puede cumplir un cronograma de racionamiento, porque todo depende de cómo esté la generación para el momento en que se soliciten los racionamientos. Desde adentro, Juan García, presidente del sindicato que agrupa a los trabajadores de la empresa Corpoelec, ¿cómo has visto las medidas del Ejecutivo? En Semana Santa fueron decretados no laborables, pero ahora está también incluyendo los días viernes del mes de abril, del mes de mayo para el sector público. ¿Ayuda esta medida o esos trabajadores consumen mucho más porque van a estar en sus casas? Bueno, no lo digo yo ni lo dice usted, sino el mismo presidente de la República, en la locución que hizo al país, dijo que hay mucho consumo en la parte habitacional, y entonces, bueno, ahora le da las tardes libres y ahora le está dando los viernes libres. Se supone que la gente va a su casa y aumenta pues los consumos de electricidad, ¿no? Yo creo que esto no. Los racionamientos, lamentablemente, es la única alternativa eficaz para poder alargar la situación, a esperar que lleguen las lluvias y el Guri agarre un nivel óptimo. No óptimo, pero sí en adecuado. medio de este plan de emergencia y lo que está ocurriendo con la sequía, el Guri, ustedes no han bajado su guardia, ya en materia salarial, en materia reivindicativa. Hace horas estuvieron en Caracas protestando, realizando una serie de diligencias a fin de que la empresa cumpla también con el trabajador, que es padre de familia, que tiene sus necesidades, que la inflación se metió en las casas de todos los hogares venezolanos y está golpeando fuertemente a la economía familiar. Sí, así es. Mira, el año pasado nosotros tenemos 5 años con el contrato colectivo vencido. 5 años. 5 años.
Hace 2 años atrás el presidente Nicolás Maduro, quien es nuestro patrono, dijo que en un mes se firmaría la contratación colectiva. Pasaron los años, no hubo nada. Luego el ministro del Trabajo, que estaba para julio del año pasado, dijo que en un mes se firmaba la contratación colectiva. Pasó el año pasado, nosotros sí llevamos casi el 90% de las cláusulas del contrato discutidas. Falta un 10%, pero es lo principal, son las cláusulas económicas. Ahí es donde estamos trancados. El Estado no ha hecho ninguna proposición en las cláusulas económicas que tenemos. Más bien pretende que desmejoremos cláusulas. Nosotros tenemos cláusulas que aumentan con el salario mínimo. Por ejemplo, el tabulador de sueldos y salarios, cada vez que aumenta el salario mínimo, debe mantenerse el tabulador en la distancia en que está con el salario mínimo. Entonces, esto se indexa pues cada vez que hay aumento. Ellos no, ellos quieren ponerlo fijo, que no reciban este tipo de aumento. Y así hay cláusulas que también con la unidad tributaria se incrementan, como son bonificaciones por matrimonio, bonificaciones por nacimiento de hijos. Ellos quieren eliminar eso, puesto que supuestamente que es una acción ilegal que está ahí en la contratación colectiva. Pero a los empleados públicos le acaban de firmar en noviembre que cada vez que aumente el salario mínimo su tabulador va a aumentar. Pero ustedes son funcionarios públicos. Sí, pero de un sector que tiene un contrato ya muy aparte de los empleados públicos. Pero entonces nosotros nos lo quieren quitar. Entonces, ¿cómo es esto? El Estado es para uno y para otro. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué medidas de protestas van a asumir? No, ya o de presión. Los trabajadores están en la calle. Los trabajadores están en la calle. Hoy estuvieron en Caracas entregando un documento al ministro del Trabajo. Allí en la Plaza Caracas se tomó la Plaza Caracas y ya entregaron el documento. El día jueves tenemos una marcha nacional donde el interés es llevarle un documento al vicepresidente de la República de todos los trabajadores del sector eléctrico, planteándole la situación económica que estamos atravesando y que ya está bueno. Ya no aguantamos más. Tenemos la presión de la calle, tenemos la presión de los cuerpos de seguridad también, porque cada evento que hay no ven que es que el envejecimiento de los equipos o el deterioro de los equipos, no, buscan a un trabajador que ellos creen que está metido en algo delictivo allí. Entonces toda esa presión y aparte el salario deteriorándose todos los días, entonces bueno, usted se imaginará cómo estamos de tenso en el sector eléctrico. Finalmente, Juan García, presidente del sindicato que agrupa a los trabajadores vinculados a Corpoelec. Esa presión de la cual usted habla, muchas veces las comunidades protestan porque no ha llegado Corpoelec a tiempo a resolver una emergencia, una eventualidad. ¿Qué les dice a ellos? Bueno, miren, tenemos un solo camión, por ejemplo en Barcelona. Si hay una falla en mesones y hay otra falla en lechería, hay que esperar que el camión termine de reparar mesones o Cruz Verde o Los Potocos o Bergantín y después se traslade aquí a lechería a resolver eso. Ahí pueden pasar horas. Porque la gente no se molesta porque se le vaya la luz, la gente lo que se molesta es por el tiempo en que se le ataca el problema. Y eso es lo que le hemos dicho al Estado. Igualmente Puerto La Cruz, bueno, Anaco tenemos tiempo ya sin camiones, o sea, en el Tigre la misma situación. Recientemente en Lechería varias comunidades vivieron días de angustia, más de 4 o 5 días sin luz. Sí, hubo un problema aquí en Las Villas y en Puerto Príncipe, justamente por no tener los equipos necesarios, que es un mega para negar, para poder saber dónde es que estaba el cortocircuito, qué era lo que estaba fallando. Bueno, se tardó 3 y 4 días improvisando, cambiando cables para poder llegar de una vez a la falla, ¿no? Entonces, con los aparatos adecuados, no se tarda tanto tiempo en ubicar una falla. Esperemos que la situación mejore para beneficio de todos. Así deseamos, para beneficio de todos y para la seguridad de nuestros trabajadores. Y el GURI ustedes también lo están monitoreando. Así ¿Qué es. les dicen sus compañeros en el sindicato allá en Bolívar? La situación es crítica, es difícil, tener los niveles bajos. Si sigue así, los racionamientos tienen que ser mayor para poder contener un poco más el agua en el GURI. Y bueno, y ojalá algunas máquinas comiencen a funcionar para poder sostener el sistema y balancearlo hasta cierto límite, pues. ¿Ha conocido usted la realidad de lo que se vive en relación al racionamiento eléctrico y a esta emergencia que vive en Venezuela en torno a la situación del GURI, la sequía? El gobierno manifiesta el fenómeno del Niño, la comunidad y los mismos sindicatos, los trabajadores han alertado en reiteradas ocasiones de que obedece a que no se tomaron las previsiones del caso, de que las inversiones no se hicieron a tiempo y estas son las consecuencias.